Estaba de pie frente a la entrada de la casa que había comprado con tanto esfuerzo, sosteniendo un pan de limón recién horneado contra mi pecho como si fuera un escudo. La puerta se abrió apenas 1 centímetro y apareció mi nuera, lo suficiente para mostrarme rechazo, no para invitarme. Un aroma de cena elegante, pollo con hierbas y especias, flotaba desde la cocina, recordándome que me habían excluido. La sonrisa de Rachel era fría, tensa, del tipo que uno ofrece por educación pero sin emoción, como quien despide a un vendedor insistente. «Oh, Marta», susurró. «Creo que Daniel no te mencionó que esta noche no es conveniente para ti». Mis manos comenzaron a temblar ligeramente, no por el aire fresco, sino por un presentimiento amargo. «Pero Daniel me invitó», dije, con la voz más débil de lo que pretendía. «A las 7 en punto», intervino Rachel antes de que pudiera responder. Dijo que sería una reunión familiar pequeña. Antes de que pudiera decir algo más, mi hijo apareció detrás de ella. Daniel, el mismo que había crecido bajo mi cuidado, el hombre cuya entrada para la hipoteca había salido de mis ahorros durante años, el hombre que lucía el reloj caro que le compré para su cumpleaños número 40. No me miró a los ojos, evitó mi mirada por completo. «Mamá», dijo con un tono que me revolvió el estómago, «esta noche será más formal. Solo amigos de trabajo y colegas cercanos. Podría ser incómodo para ti». ¿Incómodo? La palabra se quedó suspendida en el aire, pesada y cargada. ¿Incómodo para mí? En la casa que ayudé a comprar, con el hijo cuya vida había mantenido durante décadas. Observé el pan de limón en mis manos, todavía tibio, y sentí que era ridículo. Una simple ofrenda de alguien que había sido invisible durante demasiado tiempo. Creí que éramos familia, susurré. Rachel se acomodó la blusa de seda, claramente cara, más que mi presupuesto mensual. «Es mejor que no vengas esta vez», dijo. Y luego pronunció la frase que cambiaría todo. «Deberías aprender a vivir con menos comodidades para que podamos concentrarnos en nuestro futuro. Necesitamos privacidad esta noche. Vivir con menos comodidades». La audacia de esas palabras me dejó sin aliento. Querían que yo redujera mi forma de vivir mientras ellos se acomodaban a mi costa. Querían que desapareciera de la escena mientras disfrutaban de la vida que yo había financiado. No lloré. No grité. Solo asentí mecánicamente. «Entiendo», dije. «Que tengan una buena velada». Regresé por el camino hacia mi coche, sintiendo cada hueso protestar contra la indignidad. La luz del porche se apagó antes de que alcanzara mi vehículo. Me quedé en la oscuridad, sosteniendo un pan que nadie quería, comprendiendo que durante años había sido solo una fuente de dinero, no una madre ni una abuela. Las lágrimas llegaron finalmente, quemando mis mejillas y desdibujando las luces de la calle. Conduciendo hacia mi hogar, comprendí algo doloroso: las personas que más amas no siempre te aman a ti, aman lo que les das. Aman la seguridad que proporcionas, no a la persona que eres. Esa revelación hiere profundo. Pero al entrar en mi pequeña casa, oscura y necesitada de pintura, con la caldera que traqueteaba, mi tristeza comenzó a endurecerse en algo más fuerte, más frío, más firme. Dejé el pan de limón en la encimera, ya frío. Me senté en silencio, escuchando el zumbido del refrigerador, pensando en la palabra incómodo. Ellos temían que yo los incomodara. Bueno, pensé, tal vez es hora de que aprendan lo que significa realmente la incomodidad. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Mi mente ya no estaba cargada de preocupaciones sobre ellos. ¿Pagó Daniel el seguro? ¿Rachel resolvió esa cita? ¿Los niños necesitaban dinero para la escuela? Todo eso había desaparecido, reemplazado por una determinación firme. Abrí el cajón donde guardaba los registros financieros. Era pesado, atascándose al abrirlo, lleno de verdades que había ignorado demasiado tiempo. Saqué la carpeta que decía gastos familiares. La mesa de la cocina se convirtió en mi campo de batalla mientras repasaba cada hoja, cada pago que había sostenido por ellos: la hipoteca, los leases de los autos, el seguro, la membresía del club, la colegiatura de los niños.
La entrega de comestibles, servicios varios. Conté todo, uno por uno, 118 pagos activos, 118 formas en que los había mantenido. 118 razones por las que se sintieron con derecho a cerrarme la puerta en la cara. El total era abrumador, más de lo que George y yo habíamos vivido en nuestros primeros años de matrimonio. Me di cuenta de que había estado viviendo con menos comodidades durante décadas para que ellos vivieran como realeza. El desprecio me invadió, no era solo dinero, era el hecho de que lo tomaban y al mismo tiempo me ignoraban, como si fuera invisible. Cerré la carpeta con un susurro. Sabía lo que debía hacer. Esto no era un castigo temporal, esto era cortar el vínculo que me mantenía invisible. Era hora de desalojarlos del banco de mamá. El teléfono sonó. Daniel. Por un instante, pensé que tal vez llamaba para disculparse. Pero no. Solo exigía, la tarjeta podría haber expirado, los jardineros vendrían, necesitaba que resolviera el pago. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo expectativa. Lo revisaré, dije con calma, mientras la tormenta interna rugía. La mañana comenzó con una claridad inesperada. El teléfono sonó temprano, y antes de que pudiera contestar, ya había colgado. Reunión en 5, decía la pantalla. Me senté, escuchando el tono demarcado que parecía burlarse de mí. Lo revisaré, murmuré para mí misma, con una determinación que ni yo misma reconocía. Agarré mi bolso y salí hacia el banco. Era un lugar familiar, había sido clienta durante más de 40 años, conocía a todos los cajeros, la gerente, Linda, una mujer de trato cálido que siempre me había hecho sentir bienvenida. Hoy, sin embargo, no era la mujer cansada que venía a atender sus asuntos rutinarios. Hoy iba a poner orden en lo que era mío. Marta. Me saludó Linda, con una sonrisa que no podía ocultar la sorpresa al ver la seriedad en mi rostro. Qué gusto verte. ¿Y los nietos? Bien, gracias, respondí, tomando asiento con calma. Estoy aquí para hacer algunos cambios. Cambios importantes. Linda cerró la puerta tras nosotros, y la sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Estás bien?, preguntó, preocupada. Todo estará bien, aseguré. Solo necesito cancelar todas las transferencias automáticas a las cuentas de Daniel y Rachel. Hipoteca, servicios, tarjetas, seguros, todo. Su expresión cambió. Por un momento, la profesionalidad cedió paso a la comprensión silenciosa de alguien que reconoce la fatiga y la entrega de otra mujer. No pidió explicaciones. Solo asintió y comenzó a preparar los formularios. Y además, continué, quiero revocar el poder notarial de Daniel y eliminarlo como beneficiario de mi seguro de vida. El silencio llenó la oficina. Sabía que esta era la decisión definitiva. Una línea trazada que no podía borrarse. Podemos hacerlo, dijo Linda con suavidad. Tomará algo de tiempo y papeleo. Tengo tiempo, dije con firmeza. Tiempo suficiente. Firmé página tras página. Con cada firma, sentí que una carga se aligeraba de mis hombros, una mochila que había arrastrado durante décadas. ¿Por qué lo había hecho por tanto tiempo? ¿Por amor o por miedo a perderlos por completo? Al final, ya se habían alejado. Me habían excluido. Entonces, ¿por qué debía seguir sosteniéndolos? Salí del banco y respiré hondo el aire fresco del mediodía. Decidí darme un pequeño placer, un croissant recién horneado y un café espumoso de la panadería en Main Street, el tipo de gasto que Rachel siempre criticaba como derroche. Me senté junto a la ventana, viendo pasar a la gente, disfrutando de un pequeño momento solo para mí. La ligereza era extraña, casi desconocida, y me pregunté cuánto tardarían en darse cuenta. No tardaron mucho. Esa misma noche, mientras me acomodaba con un libro, llegó un mensaje de Rachel: Netflix no funcionaba, el pago había sido rechazado. Ni una disculpa, ni un ¿estás bien? Solo un problema que yo debía resolver. Poco después, Daniel, un aviso sobre la luz vencida, otra exigencia silenciosa. Dejé el teléfono a un lado.
que experimentaran la incomodidad que yo había sentido durante años. Al día siguiente, mientras podaba las rosas del jardín, el teléfono vibraba sin parar. Llamadas y mensajes de Daniel y Rachel, la confusión transformándose rápidamente en alarma y luego en ira. Cada mensaje golpeaba con la sensación de urgencia que siempre habían depositado en mí. Corté una rama seca y lo entendí, la belleza requiere poda, decía mi madre, y ahora comprendía que mi propia vida necesitaba lo mismo. Entré a preparar mi almuerzo cuando escuché un coche chirriar al entrar en mi camino de entrada. Los pasos pesados en el porche no dejaron duda de quién era. La puerta se abrió de golpe y Daniel apareció, desaliñado, con la cara roja, como si el mundo se le hubiera derrumbado de repente. «Mamá», gritó, con voz cargada de pánico. «¿Qué hiciste? El banco dice que cancelaste todo, la hipoteca, los autos, todo». Me senté tranquilamente, tomando un bocado de mi sándwich. «Hola, Daniel. ¿Quieres un poco?» «No quiero un sándwich», dijo, caminando de un lado a otro, casi sin control. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? La gasolinera, la luz, la hipoteca. Es humillante. ¿Humillante?, pregunté, manteniendo la voz suave pero firme. ¿Incómodo, tal vez? Como estar afuera, con un pan de limón en las manos, mientras te dicen que no eres suficiente para entrar. Sus ojos se abrieron. La memoria de la noche anterior lo golpeó con fuerza. ¿Eso es todo? ¿Por la cena? No se trata de la cena, dije. Se trata de aprender a vivir en tu propio confort, no en el mío. Esto es absurdo, murmuró, tambaleándose entre incredulidad y furia. No puedes hacer esto. Dependemos de ti. Exacto, le respondí, levantándome. Dependían demasiado de mí. Tienes 42 años, un trabajo bien remunerado, y aún así he pagado tus necesidades durante años. He sostenido tu vida mientras tú ignorabas a quien lo hacía posible. Se quedó inmóvil, procesando, y la palabra que pronunció finalmente fue un susurro, avergonzado. La ira se transformó en reconocimiento del error. No, dijo, con la voz temblorosa. Solo, por favor, mamá. Lo estoy resolviendo, dije. Ahora, vete. Tengo mi jardín que cuidar. Salió, pesado, como un hombre que de repente descubre el mundo de otra manera. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Sentí poder, control sobre mi vida, la sensación de reclamar mi espacio por fin. El silencio que quedó no era vacío, era el eco de la libertad recién ganada. Terminé mi almuerzo con calma, dejando que la sensación de paz se asentara finalmente en mí. Sentía que había ganado una pequeña batalla, pero la contienda estaba lejos de terminar. Rachel no apareció en la puerta, demasiado directa para su estilo. Esa noche llamó, y su voz estaba gélida, como si hablara desde un glaciar. Marta, dijo. Supongo que esto es algún tipo de lapsus de tu edad. Ya consulté a un abogado sobre lo que podríamos hacer. Reí, de manera que ni yo misma esperaba. Una risa profunda y liberadora, que salió de mi pecho y resonó en toda la casa. Rachel, respondí con calma, dejando que mis palabras calaran. No tienes idea de con quién estás tratando. ¿Crees que porque paso mis días horneando tartas de limón y tejiendo suéteres soy débil? Llevé los libros contables de la empresa de George durante décadas. Sé exactamente lo que hago. Si decides llevarme a juicio, llevo todos los registros. ¿Quieres que el juez vea los gastos en tus sesiones de bienestar, tus caprichos de lujo? Hubo un suspiro fuerte al otro lado de la línea. No lo creo, continué. Pensaste que mi paciencia era sumisión, que podía ignorarte. Creíste que podrías tratarme como un mueble antiguo, útil, pero mejor guardado en el rincón. Pero ese mueble es la dueña de la casa. Estás siendo cruel, murmuró, con un hilo de voz. ¿Y los niños? ¿Vas a hacerles daño por orgullo? Mis nietos siempre serán bienvenidos en mi hogar, dije firme. Les cocinaré, les leeré cuentos,
pero no pagaré lo que nunca debí haber cubierto. Si no puedes asumirlo, quizás sea momento de vender tu SUV, la casa de vacaciones o el reloj de Daniel. Nunca te perdonaré, dijo, con la voz temblando. No espero tu perdón, respondí. Solo quiero tu respeto. Mientras eso no exista, las cuentas permanecerán cerradas. Colgué. Ese clic final fue música. Paz. Los días siguientes transcurrieron en un silencio casi doloroso. No hubo llamadas, ni mensajes, ni visitas. Estaba sola. Y en esa soledad apareció la duda, ¿había exagerado? ¿Era mala madre, mala abuela? Me senté junto a la ventana, viendo la lluvia, sintiendo la punzada de cortar lazos rotos. Al cuarto día, alguien tocó la puerta. No fue un golpe de reproche ni de furia, sino un toque delicado. Abrí y encontré a Emily, mi nieta de 19 años, sosteniendo un tupper con comida casera. Parecía tímida, nerviosa. Hola, abuela, dijo. ¿Puedo pasar? Por supuesto, cariño, respondí, haciendo espacio. Colocó el contenedor sobre la mesa. Hice lasaña, dijo. Tal vez no sea tan buena como la tuya, pero quise traértela. Mis ojos se humedecieron. Gracias, Emily, susurré. Se sentó y, sin levantar la vista, susurró. Mamá y papá están muy tensos en casa. Pelean mucho por dinero, por ti. Me imagino, dije, con cierto pesar. ¿Dijeron que estoy loca? No creo eso, me miró con ojos brillantes. Vi la lista, abuela. Papá la dejó en la encimera. El aire se me cortó. ¿La viste? Pregunté con voz temblorosa. Sí. 118 cosas. No tenía idea de todo lo que pagabas. Extendió su mano y tomó la mía, suave y cálida. Lo siento, dijo. Por aceptar tanto, por no agradecer. Una lágrima recorrió mi mejilla. Esto era más que suficiente. No el dinero ni el control, solo reconocimiento, la validación que había esperado durante años. Gracias, Emily, murmuré. No sabes cuánto significa esto. Mamá dice que tendrán que vender la casa, continuó. Y papá está intentando un préstamo, pero no es fácil, nunca tuvo que preocuparse de estas cosas antes. Se las arreglarán, aseguré. Son adultos, pueden hacerlo. Solo olvidaron cómo. Lo sé, dijo. Además, conseguí trabajo en la librería del campus. Puedo cubrir mi gasolina y mi seguro. Le apreté la mano, mi pecho se hinchó de orgullo. Eso es maravilloso, Emily. Estoy tan orgullosa de ti. No quiero ser como ellos, dijo, firme. No quiero depender siempre de otros. No lo harás, le prometí. Tienes la fuerza de tu abuelo. Esa noche cenamos juntas. La lasaña estaba deliciosa y hablamos de sus clases, de libros, del futuro. No hablamos de Daniel ni de Rachel ni de dinero. Por primera vez en años, sentí que estaba con alguien que realmente me veía. Cuando se fue, me abrazó con fuerza. Te quiero, abuela, y me alegra que hayas hecho esto, dijo. El calor permaneció en mi pecho. Había perdido un hijo y una nuera, tal vez para siempre. Pero había ganado a mi nieta y, sobre todo, había recuperado mi propia vida. 2 semanas después, supe por mi amiga Susan que las cosas estaban complicadas en casa de Daniel y Rachel. El coche deportivo había sido vendido, los jardineros cancelados, los gastos reducidos. La tensión era evidente, pero sobrevivían. Una tarde, en mi porche, disfrutando del té y de la luz dorada del atardecer, vi llegar un coche. Era el nuevo sedán de Daniel. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos, cansado y reflexivo. No subió de inmediato los escalones, se quedó observándome desde abajo. Hola, mamá, dijo. Hola, Daniel, respondí. No subas todavía. Traje esto de vuelta, dijo, mostrando una caja. Es tu regalo. No debía haberlo guardado, y vendí el resto de las cosas.
Lo coloqué en la barandilla. Es tuyo, Daniel. Te pertenece. Lo miró, los ojos húmedos. No merezco esto. No merezco nada. No, acepté. No lo merecías antes. Pero ahora puedes ganártelo. Asintió con dificultad. Es difícil, dijo. Estamos lidiando con todo esto. Lo sé, dije. Pero confío en ti. Eres capaz de resolverlo. Rachel todavía está furiosa, admitió. Ese es su peso, no el mío, dije. No nos vas a rescatar otra vez, ¿verdad? Preguntó, inseguro. No, dije. Los quiero demasiado para seguir ayudándolos. Suspiró largo y tembloroso. Está bien. Se volvió para irse, luego se detuvo. ¿Puedo venir a cenar algún día? Solo nosotros, sin negocios, sin invitados. Sonreí, genuina. Claro, el próximo martes haré pollo asado. Me encantaría, dijo con voz quebrada de emoción. Gracias, mamá. Lo vi alejarse, caminando con más firmeza, cargando el peso de su vida, pero con paso más seguro. Se estaba convirtiendo en el hombre que debía ser. Finalmente, me recosté en mi sillón. El aire se enfriaba, pero yo sentía calor. Completa, fuerte. Comprendí que amar no significa vaciarse. No se compra respeto ni se financia amor. A veces, la forma más amorosa de cuidar es cerrar la puerta, reclamar tu espacio y vivir por ti misma. El jardín estaba en calma, las rosas podadas comenzaban a brotar de nuevo, y por primera vez en años, sentí que todo estaba en su lugar. El brote nuevo, verde y lleno de vida, me llamó la atención mientras entraba en la casa. Abrí el cajón donde solía guardar los documentos de la familia y allí estaba la carpeta de gastos, igual que siempre. La tomé y me dirigí al cesto de basura. No necesitaba prender fuego ni hacer un ritual, simplemente la dejé caer. Era solo papel. Era historia. Era pasado. Me dirigí a la sala y tomé mis agujas de tejer. Tenía un suéter a medio hacer para Emily, y pensé, quizá debería iniciar uno para mí misma. Algo suave, de cachemira, algo que me hiciera sentir cómoda, porque finalmente, también yo merecía mi propio confort. Me acomodé en el sillón, escuchando el silencio de mi hogar, el hogar que era solo mío, la vida que por fin me pertenecía. Y comprendí algo que llevaba tiempo ignorando. Pasamos tanto tiempo cuidando a los demás, asegurándonos de que todos estén protegidos, que terminamos descuidándonos a nosotros mismos, congelándonos por dentro. Pero eso había cambiado. El fuego en la chimenea brillaba con fuerza, y por primera vez en años, yo ocupaba el lugar más cercano a la llama. Nunca es tarde. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para marcar los límites y enseñar a los demás cómo tratarte. Nunca es tarde para decir basta. Y para quienes se sienten invisibles dentro de su propia familia, como si fueran solo una billetera con vida, escúchenme, cierren la puerta a la dependencia, abran los ojos y dejen que aprendan a valerse por sí mismos. Es el regalo más grande que les puedes ofrecer a ellos y a ti misma. Esa noche, tomé un pedazo de bizcocho de limón. Lo probé lentamente, dejando que el dulzor se impregnara en mí. Fue la sensación más reconfortante que había tenido en mucho tiempo. Si esto resuena contigo, me encantaría leer tu experiencia. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre cumplir con la familia y cuidar tu propia paz? ¿Cómo hallaste la valentía de ponerte primero? Recuerda, querida, siempre puedes regresar a ti misma. Tu valor no se mide por lo que das ni por lo que sostienes para los demás. Tu valor no depende de lo que provees. Tu valor está en tu propia existencia, simplemente porque eres.